Eh, Cuando uno revisa la literatura eh, en Chile y la literatura internacional sobre el proceso de la transición en Chile, hay como dos momentos distintos. Hay un momento en donde el proceso de transición aparece como algo absolutamente brillante. Mucho paréntesis, yo hice mi tesis en Alemania sobre transiciones a la democracia y me acuerdo que hice muchas entrevistas, no recuerdo si te entrevisté a ti, pero era como de moros a cristianos en el año 91. Todo el mundo pensaba que era espectacular y que había sido mucho mejor de lo que todo el mundo podía prever. Pero después del 98, después de la detención de Pinochet y hacia el 2000, cuando regresa a Chile, si mal no recuerdo, sí, comienza a aparecer una enorme cantidad de literatura crítica. Eh, por ejemplo, Andrés Saldívar escribe un libro, Camilo Escalona, Mayra. En términos internacionales, hay una gama amplia de literatura, en donde, por ejemplo, la- hay distintos tipos de crítica, pero una crítica es como el exceso de consenso de la transición chilena, que termina, termina generando una democracia de poca profundidad, una democracia sin mucha ciudadanía. Y el otro tema que aparece con frecuencia en esa literatura es la relación con los militares, eh, en donde el argumento es, varios textos de Garretón al respecto, eh, pero también en Escalona y otros autores que tienden a sostener de que se pudo hacer más. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva en el tiempo? Porque yo insisto, a ver, para aclarar el panorama, yo hice mi tesis doctoral sobre esos temas en el año 90. Agüita. No, entonces, eh, y claro, asumiendo de que como en el zorro del Principito nada es perfecto, uno siempre puede hablar de cosas que pudieron ser mejor, pero mi propia perspectiva es muy positiva. Pero me parece, incluso yo escribí un artículo, que al final no sé si lo presenté en un seminario, pero no recuerdo si realmente lo publiqué como artículo o no, que revisa esas transformaciones en en los discursos políticos, en la literatura académica y en las perspectivas internacionales, de como dos momentos más o menos en donde la bisagra está como entre el 98 y 2000. ¿Cuál es tu excepción al respecto? Bueno, yo creo que, pero bueno, primero es obvio, o sea, los procesos políticos están sujetos a interpretaciones, eso es, eh, a interpretaciones y a motivaciones que pueden ser contingentes a veces y no motivadas en los días X, digamos, sino que son generales después de la batalla, digamos. ¿Ya? Eh, y eso se puede dar se, podríamos hacer análisis comparado cómo sea aquello. A mí me impresionó mucho en una jornada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que me invitaron a un diálogo con el presidente del Senado sobre, con un grupo de estudiantes de posgrado, sobre la transición española y la transición chilena, pero esto visto hace unos 4 o 5 años atrás. Y me impresionó cómo lo que decían los jóvenes era muy similar a lo que decían la generación nueva chilena política. Eh, por eso digo que esto puede ser muy subjetivo. Yo creo que si uno comienza a hacer el análisis hoy día es más fácil defender el proceso, porque si hoy día se da cuenta de cómo el país está estancado ya en 12 años y tiene una proyección, después vamos a hablar de eso seguramente, desgraciadamente, de mantener ese estancamiento. El valor el valor de los acuerdos, eh, lo que denominamos democracia del acuerdo, que tampoco es idílica, porque no es que haya habido acuerdos en todo, pero hubo acuerdos que permitieron que el país avanzara. No sé, yo puedo hacer una defensa, no tengo ninguna duda respecto a la calidad de lo que fue de lo que fue nuestra transición.
y que en el tiempo yo creo que se va a seguir creciendo en su reivindicación, sobre todo después de las experiencias del mal segundo gobierno de Bachelet y del pésimo mal gobierno actual del Frente Amplio. Eh, ¿Por qué se produce eso? Bueno, nosotros logramos algo que ya era difícil. eh, 3 gobiernos de coincidencia casi plena, 3 gobiernos con plataforma programática común. La construcción de los programas de gobierno de Elwin, de Frey y de Lago fue una construcción muy fácil, en que el único tema de real división era el tema del aborto, el único. Todo el resto podían haber acuerdos o diferencias, pero que eran transversales. Podían estar de acuerdo 2 veces con 2 radicales, digamos, cruzados, o sea, no eran monopolíticos. Y la implementación de esos programas de gobierno yo creo que fue de gran calidad. Yo diría que en parte una explicación en la autocrítica es que nosotros tuvimos mucho tiempo, obvio, los 17 años de dictadura, pero yo diría los últimos 7, 8 años, para dialogar y pensar y construir un programa de gobierno que duró prácticamente 3 gobiernos y parte del cuarto con toda vigencia, pero que se fue agotando en términos que no tuvo un programa de continuidad. Eh, era, era válido cuando nos hacían la crítica más de lo mismo, era un más de lo mismo bueno, pero era un más de lo mismo que ya tenía desgastes, ¿ya? Y que debiera haber habido ahí una continuidad programática, pero en esa misma lógica. Eso abrió un espacio más, lo que a mi juicio fue un error estratégico, culpabilidad básica de Bachelet, de incorporar a la coalición de gobierno el PC y aceptar que la visión del PC no solo era legítima, como la puede tener cualquier actor político, sino que marcaba lo que era el cuarto gobierno de la concertación o el quinto gobierno de la concertación. Esto es, marcaba una crítica, una cosa es la autocrítica, que por supuesto tiene que existir, pero otra cosa era la crítica, de decir, mire, al final de cuentas, todo lo hecho, lo que vivimos hace 6 años en este país, o 7 u 8, eh, todo lo hecho fue una concesión graciosa a los militares, concesión graciosa a la dictadura, etcétera, etcétera. Yo creo que no tengo dudas. Si uno dice, bueno, en la autocrítica, ¿cuáles son los problemas? En la autocrítica, porque en la crítica los otros a mí me refallan, lo digo con toda franqueza. En esa crítica, en lo que es la autocrítica de algunos sectores de concertación, eh, en términos de pedir un mayor avance programático, yo creo que más que avance, era una... O sea, ya habían temas nuevos, ya los temas no eran solo los temas de la transición. Ya se nos venían encima el tema de los derechos de la mujer, se nos venían encima los temas bioéticos, se nos venían encima los temas del cambio de clima, la modernización, la tecnología, etcétera. Y nosotros ahí no hubo capacidad de generar esa extensión plena. Pero es difícil encontrar en la historia contemporánea una coalición de gobierno que dure tanto tiempo eh, como tuvimos nosotros. Termino. A mí me invitaron los chinos a, una, a un diálogo con un personaje alemán, un mexicano y yo, en que no captamos al principio qué significaba esto, pero era un análisis de por qué en México la dictadura blanda duraba 70 años, por qué en Alemania la CDU se mantenía en el gobierno tanto tiempo y por qué la concertación era reconocida como otra experiencia de larga data en su duración. Creo que eso le hizo tan bien al país que cada día se va a valorar más. En 30 años se duplicó el PIB nacional y hoy día estamos hablando que para poder duplicarlo, algunos dicen 50 y otros más escépticos dicen 100 al ritmo de esta política, la política criticona, la política que reivindicaba que iban a ser capaces de cambiarlo todo y no quiero caer en la coyuntura, pero bueno, por lo que podríamos hacer cosas.